Eddie Álvarez es artista, de esos artistas que desde que nace saben que lo serán. Eligió como su socia a la plastilina y construyó junto con ella una carrera que lo destacó en Colombia y en el mundo. Bueno, yo empecé pues hace muchísimo tiempo ya, pues, desde niño realmente pues tuve algo que fue muy chévere, que fue digamos, por un lado el apoyo de mi mamá, pues que siempre soñó como con tener un artista en la familia, y pues mis abuelos, que pues es una parte muy importante porque mi abuelo pues nació en Ráquira, el pueblo como de los artesanos aquí. Entonces pues donde se trabajaba muchísimo la arcilla, y pues mi abuela por otro lado era la de las masas de las arepas. Entonces yo como que modelaba tanto lo uno como lo otro, y después encontré la plastilina, pues ahí se dio como el nexo. Entonces para mí como que la plastilina es absolutamente colombiana. Tuve la fortuna o sea, el accidente curioso, porque pues yo quería estudiar en la Nacional Artes Plásticas y no pasé, y resulta que por puros accidentes de la vida terminé trabajando en una productora de comerciales. Estuve de mensajero durante un año y allí fue mi escuela, y allí pues empecé a hacer un corto animado. O sea, hice como el primer corto animado aquí en la historia de Colombia de la animación en plastilina. Él va a ser artista, él por lo menos va a luchar por imponerse en ese campo. Y ese es el caso de Edgar Humberto Álvarez, un creador de 17 años que algún día, de pronto, se convierte en un realizador importante en Colombia. El primer país que yo incursioné después de Colombia fue México. Entonces allá empecé a dictar pues talleres, allá llegaron mis libros, y pues era curioso porque es un mercado pues tan grande como el mexicano. Entonces pues tenía patrocinador para México, viajaba muchísimo a México. En Ecuador me invitaban porque tenía que, o sea, porque querían hacer talleres para gente invidente con plastilina, y pues interesante, o sea, y así con públicos o con indígenas en México, o con desplazados o en cárceles. O sea, hecho en cantidades de espacios. O sea, fácilmente puedo decir que que le he dictado a millones de personas sin echar carreta, porque realmente, o sea, pues como que igual eso ha llegado a mucha gente, y fue muy chévere porque también algo que para mí ha sido muy importante es crear una profesión. O sea, como que hay mucha gente ahora que vive de la plastilina. Luego de fundar una escuela de animación en Colombia, luego de escribir la serie de libros más vendidos en Latinoamérica sobre plastilina, luego de tener una carrera exitosa como publicista, abandona Colombia y viaja a los Estados Unidos, sin saber que allí cambiaría para siempre su visión de su país y de su arte. Digamos, para mí particularmente estar en Estados Unidos sin la mentalidad capitalista fue súper importante, porque obvio, o sea, yo llego a la cuna a Los Ángeles y resulta que yo no quería ni el ultracarro, ni el ultraapartamento, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces me dediqué a conocer los Estados Unidos desde otra perspectiva, y eso fue muy importante a nivel de mi trabajo. O sea, yo ya no quería eso que por lo que llega mucha gente, por ese sueño americano, yo ya lo había tenido aquí. Entonces, o sea, como que pude gozarme el hecho de estar allá de otra forma muy distinta, y eso para mí fue muy importante. Pero a mí como que siempre hay algo que es fundamental, y es que Colombia me hizo lo que soy. Entonces tengo una obligación con mi país, y el hecho de volver a Colombia para mí es fundamental. O sea, porque igual eso, o sea, o sea, podría estar 1000 veces más cómodo allá, y realmente viví una vida muy rodeada de hipsters, muy del centro de Los Ángeles y todo el cuento, pero yo tengo una obligación con mi país, y entonces obvio, o sea, viendo pues todo lo que ha pasado. Meses antes de regresar a Colombia, Eddie crea una página en Facebook llamada Se lo explico con plastilina, desde la que comunica a través de sus creaciones noticias políticas y de actualidad, siempre con muchísimo humor e ironía. Su arte se ha vuelto más masivo, pero al mismo tiempo se ha vuelto muchísimo más político.
en la animación hay algo que es fundamental y es que uno siempre está poniendo como truquitos. Entonces está eso, o sea, el bracito se alza, pero detrás hay un pedazo de plastilina que no se ve y no existe. Entonces eso, o sea, como que lo que no se ve no existe. Entonces, justamente lo que a mí siempre me ha ligado como con esto es eso, o sea, como que cuando pensé dije, la invisibilidad no es solamente la de allá, sino la de los campesinos, sino la de tantos problemas sociales que hay. Entonces, y yo he sido, digamos, en eso soy entre paciente y acelerado, o sea, soy concreto porque me gusta, o sea, digamos, algo que es muy chévere en la página es que es eso, o sea, pues trabajo muchos temas de actualidad de una, entonces, o sea, y así siempre lo he hecho y eso ha sido fundamental, pero a la vez sé que son procesos, o sea, son procesos y pues como que algo que es muy bonito es, o sea, cuando llega tanta gente a la página, cuando la gente opina tanto, uno dice, ve, qué interesante eso, o sea, que uno puede ir cambiando de a poquitos, o sea, de a poquitos no es fácil, y obvio, o sea, y llegamos en pedagogía siempre como que hay algo que es fundamental y es que ese que piensa distinto, que no le gusta la cosa, si uno logra que ese cambie un poco, y si cambia radicalmente, ese es el logro. Algo que ha sido muy chévere es que mi vida ha sido muy entretenida, muy variada. Entonces, o sea, no me gusta dedicarme siempre a lo mismo exclusivamente, sino eso. O sea, como que la plastilina me ha servido para ir a públicos absolutamente distintos y para conocer espacios muy distintos. Entonces, eso, o sea, como que el hecho de pasar de ser jefe, de vivir estrato 6, de tener carro, casa, etcétera, etcétera, a pasar a estar en Chiapas y dormir en una esterilla y estar con los indígenas, fue muy chévere porque además es como eso, o sea, ¿dónde diablos está la felicidad? La felicidad está en compartir y en aprender. Entonces no es en el dinero, sino en otro tipo de cosas. Entonces cuando uno siente que realmente a través del trabajo pues uno puede llegarle a las personas, puede cuestionarlos, puede darles como otras herramientas, eso es muy chévere y pues ahí es donde está como mi función también como artista.